Buenas, bueno, voy a invitar a André. Algunos problemitas técnicos por inexperiencia. A ver si André me puede ver. Hola, Tati. Buenas, hola, ¿me ves? No, 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 imposible, imposible. No no sé, importa. necesitamos a alguien que sepa mucho de redes y que nos pueda decir qué pasa cuando uno se ve y el otro no se ve. Bueno, de hecho estamos transmitiendo desde mi cuenta y no desde la cuenta de Ubuntu porque no hay manera de que podamos transmitir desde ahí, así que la semana que viene tal vez volvamos a rehacer la cuenta, ahí andaremos avisando. Si alguien nos puede decir que se une, si nos puede decir si nos vemos las dos. Hola Maricel, tanto tiempo. Bueno, ahora estamos nosotras acá, así que ¿Vos me dejaremos ves, esto. Tati? Sí. Sí, sí, yo te veo Ah, ok. bien. Listo. Perfecto. Sí, Voy a, sí. voy a tratar de no distraerme. Concéntrate en mi voz. Bueno, nada, igualmente, obviamente, gracias, Maricel, que dice que nos vemos Genial. las dos. Así que, Gracias. buenísimo. Bueno, nada, acá tal vez entre gente que no tenga idea de lo que estamos hablando, tenemos un canal que se llama Ubuntu, acá en Instagram, y vamos a hablar de medicina germánica. Estamos en el capítulo 3, así que la idea es hacer como siempre un pequeño repaso de esto por lo que nos juntamos a charlar. Y bueno, la vez pasada empezamos viendo la primer ley biológica de las 5 leyes biológicas y empezamos con el primer criterio de esta ley, ¿no? Eh, que es el DHS, el síndrome de Dirkhammer, que, bueno, como André nos explicó, es como un evento que sucede en un instante, que es dramático, que es un shock realmente, es esto que nos deja como congelados, que puede ser a veces un acontecimiento más o menos grave, pero en realidad es esta sensación en el cuerpo de baldazo de agua fría, ¿no? Ujú. Que Es explicábamos un poco que inesperado. todo. Es, Ujú. es un conflicto que lo percibimos como inesperado, una situación en realidad que se percibe como inesperada, dramática. Inesperado es para lo que para todo el mundo es inesperado. Es algo que se percibe que no tenemos control sobre eso y no nos podemos anticipar. Después, dramático va más referido a, es más subjetivo porque es lo que una vez que se da ese impacto, lo que para cada uno sea dramático o no, Ujú. si no se cumplen estos requisitos y también como vivido en soledad, ¿no? Como que la procesión va por dentro. Si no se cumple esto, lo más probable es que no haya ningún Ninguna programa que se active. activación de programa, Uh-huh. claro. Entonces, lo que decíamos en este primer criterio es que esto que Hammer descubre como la piedra angular, digamos, de la medicina germánica, da inicio a un programa biológico, porque es Uh-huh. conflictivo biológicamente, ¿no? También estuvimos hablando un poco de que los conflictos son biológicos y no emocionales, ¿no? Que realmente lo que se conflictúa es la supervivencia lo que está en juego. Uh-huh. Entonces se activa este programa biológico con un sentido sensato para la biología, que es que nos mantenga vivos, eh, y eso lo vamos a ir también abriendo con el tiempo, con los encuentros. Y lo que Hammer nos dice en este criterio también es que se da al mismo tiempo en la psique, en el cerebro y en el órgano. ¿Y qué quiere decir esto, ¿no? Porque es como, bueno, se habla mucho en medicina germánica de la triada biológica y de que
ese impacto sucede a 3 niveles, pero bueno, ¿qué es un poco? Y cuando hablamos de psique, hablamos no solamente de la historia personal que cada uno tiene en su recorrido de vida, sino también de el contexto cultural, el contexto económico, el contexto familiar, todo eso que nos constituye como individuos que vamos a tener diferentes filtros. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo de una persona que vive en el campo y tal vez toda su vida vio carnear animales, matar un animal o ver matar un animal tal vez no le suponga un impacto. Ahora va otra persona de la ciudad que no sé, que es proteccionista y ve matar a un animal y tal vez esto le active un programa biológico de supervivencia. Entonces, esta psique es un filtro y obviamente es una manera de interpretar de cada persona diferente, ¿no? A pesar de que, sin olvidarnos, ¿no? De que la activación del conflicto siempre se da a modo inconsciente, no es a través de nuestra interpretación. Sí, también No sé si querés agregar algo. sí, ahí por ahí para agregar también, aparte de los conflictos que podemos tener de manera por ahí, como decía Tati, ¿no? Cultural, social o que sean propios de cada familia, también tenemos los que nos involucra como especie, ¿no? Como mamíferos, por ejemplo. Uh-huh. Dentro de los mamíferos, todo lo que compartimos con los mamíferos también son cosas que nosotros vamos a activar. Claro. Sí, Referido a sí, a la supervivencia, ¿no? de hecho, digamos, el aspecto psiquis también viene evolucionando Claro. a nivel de la vida sobre la Tierra, ¿no? Es como que no solo es esta parte del individuo, sino también como en conjunto con su especie y con las otras especies como a nivel más global, como a vida sobre la Tierra. Entonces, Sí. bueno, un poco hablando de la psique que se activa y que también en esta triada empieza con un programa biológico y ahí es donde vamos a poder ver cuando se pone en marcha el programa biológico, vamos a poder ver que la psique empieza a tener un comportamiento especial también. Hammer habla un poco y dice, creemos que pensamos, pero somos pensados en un punto, ¿no? Porque eh, es como no olvidarnos que todo se pone a favor de la supervivencia. Entonces, no queda fuera el psiquismo también, empieza a jugar a nuestro favor. Eh, otra de las cosas es el nivel cerebro, ¿no? Tenemos nivel psique, nivel cerebro. Y acá es donde Hammer hace un hallazgo súper importante, de hecho en el capítulo 10 del Testamento, ahí se amplía mucho el tema, porque él descubre que a nivel del cerebro eh, se pueden ver en las tomografías axiales computadas una serie de anillos concéntricos que están en un determinado lugar y que él luego, y esto también más adelante lo vamos a ver y vamos a poder entenderlo, hace un mapeo de esos lugares donde él ve estos focos, que le llama focos de Hammer, que se activan en lugares determinados que están en relación con conflictos determinados y con órganos determinados, ¿no? Entonces, él cuando hace este descubrimiento, lo que le decían era que esos eran artefactos. Artefactos se llama errores, digamos, de la misma máquina, ¿no? Y él habla con la gente de Siemens, creo que era un ingeniero de Siemens, y entonces le dice que lo ayude y arman entre los dos, arman criterios específicos para diferenciar lo que eran artefactos de lo que eran realmente estos focos de Hammer, ¿no? Que son estas marcas que son en forma de anillo concéntrico y que, digamos, en una fase del programa, ¿no? Cuando entramos al principio de esto que llamamos enfermedad, entre comillas, ¿no? Al principio de eso se ven como una serie de círculos concéntricos, como un círculo dentro del otro. Y esto es como un súper descubrimiento
que muy pocas personas saben hacer este tipo de tomografías porque los cortes son muy específicos y la posición en donde la persona tiene que ponerse también es como muy específica, pero ahí es como donde está el nivel del órgano cerebro, ¿no? De la parte del cerebro donde también se evidencia. Y Ahí, después el ahí por último, ahí para, sí. ahí por ahí para agregar algo, lo que él descubre es, a ver, como para que lo tengamos más a vista, es como una botonera el cerebro, Ujú. entonces hay ciertos lugares que corresponden, así como decía Tati, a un órgano, entonces, por ejemplo, donde se activa el foco, eso nos va a dar el indicio del órgano que se está manifestando, ¿no? Con una proliferación celular o con una ulceración. Y por otro lado, eh, otra de las cosas es también, ella nos decía que en la fase activa se ven como anillos concéntricos y en la fase de reparación se ven más edematosos. Entonces ahí es, Sí, en sí. eso que él descubre es maravilloso porque él puede saber, o sea, él podía saber cuando estaba ya en reparación un órgano o cuando estaba en fase activa, que eso lo podía ver, ya sea o por Sí. el comportamiento de la persona, también lo podía ver, desde el síntoma o De la ubicación. desde la ubicación Sí, del foco. Es maravilloso. él le llama relé cerebral y hay Ujú, algo que después tal vez hagamos un glosario también para que se pueda estar ahí, ujú, para que uno pueda mirar. Él en un momento lo invitan creo que algo nombramos en el primer capítulo, que fue esto, que lo invitan le ponen solo las tomografías cerebrales de no me acuerdo cuántas personas, sí, y él pudo contestar en el 100% de los casos qué órgano estaba afectado, solo mirando la tomografía y sin conocer a las personas ni nada, qué órgano estaba afectado y en qué fase estaba. O sea, esto ujú, después vamos a ver bien qué son las fases, pero diciéndolo rápidamente, cuando se activa este programa, al que le llamamos enfermedad, tiene como si fuera una fase fría y una fase caliente, ¿no? Una fase de actividad, por ejemplo, en lo ujú. psíquico más acelerada y una fase caliente, que es por lo general, en general, donde tenemos más síntomas. Eh, Incluso en esto que vos estás diciendo, él también descubre no es que descubre, ¿no? Pero en esas tomografías que le muestran, hasta también pudo ver enfermedades que ya habían pasado, o sea, programas que las personas ya habían tenido por alguna cicatriz que pudiera haber quedado en la tomografía, o sea, maravilloso. sí, por eso es como volver un poco a esto de que el descubrimiento de Hammer es científico, es Ujú. comprobable. No hay, no hay duda, no es que es un invento, una teoría, es como completamente comprobable. Lo que Bueno, pasa y de que esta triada, también hay que, sí, perdón, sí, lo que sí, pasa que también ahí hay que tener como una mirada biológica, porque cuando hablamos de lo biológico, por ahí entra en juego todo esto, ¿no? Como hablábamos también creo que en la primera charla que tuvimos, como esto de que, bueno, que entran cosas culturales o más que tienen que ver con lo que pensamos que puede ser y en realidad el cuerpo percibe biológicamente, o sea, le ujú, falta o lo necesita y lo necesita sí, y no hay forma, por más que uno lo piense, porque cuando el sí, programa sí. se activa no estamos pensando nosotros, es lo que el cuerpo está necesitando. Eso es Sí, de hecho está también hecho de que es inesperado y que uno no está preparado para tal cual, tal algo cual. inesperado. Entonces Ujú, es tremendo cómo la biología nos protege en ese sentido de tener la solución para que no muramos, ¿no? Está tal bien cual. que, como también creo que lo hemos comentado, ¿no? Esto de que como animales pensantes de sí mismos, el nivel de complejidad también es diferente, ¿no? Ujú, Pero sí, bueno, sí, sí. es poder pensarlo biológicamente, tal cual como decís. Ujú, Y después en esta triada lo que nos falta es el nivel del órgano, ¿no? Y ahí con el nivel del órgano es que también en el programa ese tejido específico se va a ver modificado,
Y de acuerdo como al conjunto celular o al tipo celular que se active, los tejidos en general hacen tres cosas, que es o replicarse, hacer más de sí mismos, ulcerarse, o modificar, digamos, el comportamiento en En la persona. segregar por ahí más hormonas. No, no, digo en esto de segregar o más hormonas o menos hormonas, o por ejemplo, como, no sé, vamos a poner la tiroides en un hipotiroidismo o un Ok, hipertiroidismo, ¿no? Es como es la modificación a nivel de la función del órgano bien. o del tejido, ¿no? Porque bueno, piel, ojos, corazón, cualquier órgano o tejido se ven implicados en estos programas. Cuando inicia el programa, como para repasar esta parte, esta activación a tres niveles, psique, cerebro y órgano. Eso sucede al mismo tiempo. Este es digamos, el primer criterio que nos explica Hammer, que es el inicio brusco con el DHS a tres niveles. El segundo criterio que Hammer explica en esta primera ley es que el contenido de ese conflicto va a determinar el foco de Hammer que se va a encender, ¿no? El programa que va a iniciar, digamos. Y digamos, los contenidos de los conflictos son como básicos, ¿no? Son todos de supervivencia, atrapar el bocado, soltar el bocado, marcar el territorio, proteger el nido, bueno, son ese tipo de conflictos. Eso es lo que va a determinar dónde en el cerebro va a estar ese foco de Hammer. Entonces, no es aleatorio, digamos, obviamente que va a tener esta sincronía siempre, pero no es lo mismo o sea, la percepción de un conflicto, eh, no sé, tengo miedo a morir de hambre, que me falta el aire para respirar, ¿no? Entonces eso va a determinar que sea, por ejemplo, el hígado el que inicie o el que tenga el programa, o el pulmón, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, porque también un poco esto que hablábamos antes, el cerebro es como si fuera una antena que emite y que recibe información, ¿no? Entonces también está pensando todo el tiempo lo que sucede en el ambiente. Y esto sucede todo el tiempo a nivel inconsciente, ¿no? Cuando si tenemos frío, la temperatura se modifica, se nos paran los pelitos del cuerpo, de la piel, todo el tiempo, además de sensar, guarda esa información en el cerebro. Sí. Sí, bueno, el cuerpo tiene el cuerpo tiene una capacidad de recibir información que está a un nivel que nosotros no podemos, o sea, no tenemos idea. La percepción es, a veces hay cosas que sí las podemos percibir de determinada forma, y también vuelvo a decir esto, ¿no? Que lo decíamos un poco antes, el tema de los filtros que tenemos no es lo mismo por ahí la percepción que tengo yo de algo que la que tenés vos y la que tiene otro, pero también hay una percepción inconsciente que ahí es donde, que bueno, esto después también lo vamos a abrir, pero también es lo que hace que después tengamos estos rieles que nosotros, por ejemplo, no sé cómo decir, que creo que vos lo trajiste en lo anterior, esto de, por ejemplo, el polen. Cada vez que llega la primavera empiezo con una alergia. Bueno, ¿qué pasó en ese momento, no? También preguntarnos. Y eso fue una lectura que tuvo el cuerpo. No es que nosotros dijimos, bueno, hay polen, ahora voy a hacer. No funciona de esa forma. No. Entonces esa percepción es a un nivel que nosotros no tenemos idea. Sí, entender que en un punto podemos manejar mucho menos de lo que creemos. Tal cual. ¿No? Entonces, bueno, nada, este es el segundo criterio. Y el tercer y último criterio, Hammer vuelve un poco a explicar que
una vez que empieza este programa que tiene diferentes fases y que las vamos a ver en el próximo encuentro, una vez que se enciende el programa, esto corre durante todo el programa en los 3 niveles. O sea, estos cambios se pueden observar tanto en el cerebro, como en la psiquis, como en el órgano, de principio a fin del programa. Por ejemplo, ¿no? En el inicio de un programa, por lo general, estamos con un pensamiento obsesivo y repetitivo, no podemos dormir, hasta que llega un momento que solucionamos ese conflicto y pasamos a esta fase que decíamos de reparación, y el pensamiento también cambia, y por ahí no estamos acostumbrados a registrarnos en ese nivel, porque es como más complejo, le vamos poniendo como un montón de condimentos, ¿no? Sí. Pero sí hay un cambio en el comportamiento también, y hay un cambio en el cerebro, en estos focos de Hammer, y hay un cambio en el órgano que se va a estar reparando. Entonces, básicamente, como para volver a hacer un repaso, esta primera ley como que nos introduce en qué es lo que pasa como en esta triada biológica, que es esta mirada como completa del ser humano, lo que antes veíamos como enfermedades aleatorias, donde ¿por qué me enfermé? No, ni idea. Empezamos a ver que empieza a tener un sentido con esta explicación de Hammer, que empieza a tener un sentido. Recién estamos como iniciando también y hay cosas que tal vez no es tan fácil comprender, pero de a poco se van a ir entendiendo. Y es esto, ¿no? Aparece el shock, que es el DHS, este conflicto fuerte que nos deja ahí en modo congelado, y esto sucede a estos 3 niveles que estuvimos explicando, psique, cerebro y órgano. Ese tipo de conflicto va a o sea, ese conflicto y su contenido va a decir, este es el programa necesario, ¿no? Vamos a activar esto porque esto es lo necesario, y todo el programa va a correr completamente en estos 3 niveles. Así como para hacer un resumen. Sí. A mí me gusta también verlo como que esa activación también se da cuando uno necesita una adaptación. Es como como estar en un límite de algo, me parece, y nos lo muestra el cuerpo para llegar a adaptar, que de hecho en muchos, no en muchos, en la mayoría de los programas el órgano sale mucho más adaptado, ¿no? Por decir de alguna forma, Sí, una sí, adaptación. sí. Así que se hace más fuerte, por ejemplo, en la parte de los huesos y los músculos y demás, Sí. se fortalecen mucho más. Pero bueno, también tener en cuenta que para que el programa se dé completo tiene que haber una resolución de conflicto. Claro. Si no hay una resolución de conflicto, entramos en lo mal llamado enfermedad crónica, ya sea porque no se resuelve o porque se pasa a la parte de, digamos, de reparación y se toca algo que vuelve a reactivar el conflicto, ¿no? Que muchas veces es miedo, todo el miedo que nos ponen. Sí, Pero está bueno. la medicina germánica es un desafío a nuestras creencias, ¿no? Y a nuestros miedos completamente. Y es un desafío muy lindo que bueno, que no, el que quiere puede entrar, el que no quiere no entra y está perfecto, y el que quiere, sí. Hay algo re simple, que yo por ahí es lo que usé para empezar. A mí me pasaba que yo, que se pueden ver que tengo algunas manchas en la cara y a veces me sale algún acné por ahí, pero me salen mucho menos de los que tenía antes, porque empecé a prestarle atención cuándo salen, cómo salen y los dejo seguir todo el programa, ¿no? Como que dejo que el programa vaya. Entonces me parece muchas veces como para arrancar a verificar esto es, bueno, un granito, puede ser no sé, se cortaron en algún lado o un raspón, y ver cómo el cuerpo solo sabe lo que tiene que hacer y se encarga. Para mí eso fue como el principio, como para ver algo básico, ¿no? Sí. Para no entrar en, no sé, tenés una enfermedad tremenda, no digo enfermedad tremenda porque para mí ya no las hay, pero en esta
cosa que te dicen, bueno, tenés esto, te queda tanto de vida, por ejemplo, porque suele pasar y ahí conozco casos así, y por ahí en ese caso no lo vas a comprobar porque tenés como esta mirada, tenemos todos como incluido esta mirada de peligro y activaríamos otras cosas. Entonces estaría bueno que si lo quieren probar, sea con algo así como un raspón, un Sí, granito, y también como desde, bueno, primero como desde la curiosidad de conocer el tal cual, modelo y ahí poder darle como la oportunidad al tal cual. cuerpo de otra cosa. Sí, es Sí, cierto que hay cantidades de casos en los que gente desahuciada por la medicina convencional ha sobrevivido a diagnósticos tremendos. En sí, la medicina germánica no es un tratamiento, digamos, es claro. entender cómo funciona el cuerpo, ¿no? Ujú, Se dice como que el propio tratamiento de la medicina germánica es la fase de reparación, ¿no? claro. El tema, obviamente, es como cada uno puede llegar a solucionar ese conflicto que Ujú, inició, ¿no? A veces son soluciones que tienen que ser reales, a veces claro. es como salí de ahí, movete de ese lugar y anda hacia Ujú, otro. ujú, Pero bueno, nada, esta es la primer ley, la próxima estaremos entrando a la segunda ley, que es la parte ya de ver cómo el programa es bifásico ujú. y es súper interesante porque ahí también hay mucha coherencia, que es lo que tiene la medicina germánica. Ahí estaba viendo Nati que me saludabas, te mando un beso grande y queda grabado esto. Así Sí, que si gracias a los alguien lo quiere volver a ver, a todos los que acompañaron y a los que lo van a ver seguramente sí. después. Siempre recibimos, nos gusta recibir devoluciones, si hay algo que no se entendió, si hay algo que necesitan que por ahí volvamos a decir o demás, estamos Ujú, abiertas o si piensan que hay algo que no está bueno, también. Siempre estamos abiertas a recibir cualquier tipo de devolución. ujú. Así que bueno, nada, no queremos hacerlo tampoco muy largo, ya Sí. no nos cuesta hablar a nosotras además. No, por ahí esto, saber que todos los programas biológicos que llamamos enfermedades se desarrollan a través de empiezan a través de un DHS que ocurre inesperado, dramático y vivido en soledad en los tres niveles y según el contenido que tenga para cada uno va a ser donde se va a activar el programa. El Eso, programa. simple y sencillo. Así que bueno, Simple. Bueno, esperamos que se entienda. bueno, gracias a vos, Tati, que no te Bueno, veo. gracias. No, te lo estás Gracias a perdiendo. todos. Bueno, un besito. Beso grande, Hasta la gracias. próxima. Chau, chau, Chao, gracias. Graciana. Ros, beso.